Estimados, buenas tardes. Ya un poquito pasado de las 2:30. Me gustaría tener algún feedback de lo habitual que les pido, porfa, si es que me escuchan y si ven el PDF. Súper. Gracias, Felipe. Gracias, Vicente. Gracias a todos. Em, voy a comenzar la clase, de todas maneras, obviamente, pero me gustaría que tengan en consideración que me pueden, chiquillos, frenar en cualquier momento para preguntarme de la clase previa, ¿ya? Em, y lo otro que me gustaría insistirles, seguramente los que están acá en clase no es el caso, pero cuando tengan algún reclamo, porque así es, digamos, algún reclamo del curso, algún, algo que no les parezca bien, díganme nomás, chiquillos, con confianza. Me piden una hora, me mandan un correo, hablamos, no hay problema con conversarlo, ¿ya? Así que, pero no se guarden ahí las cositas o que me llegue por el lado el comentario, o por consejo, díganme nomás, no hay problema, ¿ya? Súper abierto, todo el equipo, no solo yo, ¿ya? Así que hay un comentario, chicos. Muy probablemente todos los que están en clase no sea el caso, pero para que le transmitan a sus compañeros, ¿ya? Vale, Matías, voy al tiro. Pregunta, Matías. de, mm, el contenido, el temario para la próxima evaluación. Matías, el temario para la próxima evaluación va a ser hasta todo el capítulo de programación entera y cadena de suministro hacia atrás, ¿ya? No es que vaya a preguntar ¿cómo se llama? Con énfasis en lo que ya evaluamos, ¿ya? No, justamente porque ya lo evaluamos, pero como se habrán dado cuenta, este curso, al igual que modelos estocásticos, es súper, el nombre técnico es constructivista. Es decir, que para comprender lo que viene para arriba hay que entender lo anterior. Pero foco en lo que no está evaluado de la evaluación anterior y hasta lo que hoy terminamos de ver en esta hoja. Mira que te estoy marcando acá, que son dos restricciones más de lo que queda de cadena de suministro. Todo lo que viene después, que es programación dinámica, no va a entrar, ¿ya? Así que ahí igual está en igualmente está en el calendario de inicio de semestre, pero no importa, yo se los repaso, Matías, y si se me olvida, te pido el favor, si yo ahí si me envías un correo, y yo se lo escribo ahí en las anotaciones para que tengan una referencia, ¿ya? Para que enfocarse, no hay problema. Y, mm, y eso, eh, denme 2 segundos que tengo que cerrar aquí una puerta, de verdad 1 minuto, nada más para que no se me... Ya, ahí sí, ¿ya? Entonces ahí volví. Matías, entonces es eso, foco en lo que no he visto y del capítulo, inclusive el capítulo de programación entera en cadena de suministro, de ahí para atrás. Todo lo que es programación dinámica, que comienzo hoy, en un rato más, no, ¿ya? Em, vale, yo no hay problema, voy a admitir ahí quien me dijo por privado, estoy admitiendo eh, a las personas. Eh, Uy, hay muchos. Deme un ratito que tengo, que por alguna razón no puedo admitirlo a todos juntos y estoy, ya, eso. Y ahí estoy admitiendo. Eso. Vamos. ¿Dónde está mi pantalla? Estoy a 3 pantallas y estoy viejito aquí, ya está. Listo. En la clase anterior vimos, como recordatorio, vimos el modelo, empezamos y dejamos casi terminado el modelo de cadenas, el modelo que se relaciona con el último nivel de decisión, que es el nivel operativo de la pirámide de decisión de estrategia, táctica y operación,
relacionada con cadena de suministro para, en ese contexto, ver problemas de optimización entera y combinatoria. En particular, este problema es de combinación combinatorial y es un problema muy complicado de resolver en términos computacionales. A eso me refiero con complejidad matemática. ¿Y qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace este modelo? Es lo siguiente. En este modelo nosotros vamos a... lo que hacía este modelo era el ruteo de una flota de camiones. Dispusimos el ejemplo con ¿cómo se llama? Con los eh, Brinks, valores, los camiones de transporte de valores, y la idea era que los camiones de transporte de valores tuvieran que hacer una visita a múltiples cajeros automáticos, y en esa visita ellos fueran dejando billetes, ¿ya? En esa dejada de billetes, los cajeros automáticos iban mejorando, o sea, rellenaban su demanda, su stock. Esto eventualmente pudiera tener múltiples periodos, pero este es el modelo más simplificado, sin periodos, sino que es una flota nomás. Y vimos, de hecho, me voy a volver para no estar hablando tan en el aire, y vimos la forma de modelarlo. La forma de modelarlo era para recordarnos, era la minimización de los costos de ir desde de un cajero I a un cajero J, que es el C sub J, por si decido no ir con el camión B entre el I y el J. ¿Okay? Esa era la función objetivo, por ende la decisión era el X y J, si voy o no. Todos los camiones salen a trabajar en la mañana, que era lo que vimos digamos, en este PDF, en esta restricción de acá. En el fondo, desde el depot o el nodo 0, ¿okay? El nodo 0, todos los camiones debían salir en la mañana. Acuérdense que inventamos un arco ficticio entre el depot y el terminal. Es decir, aquellos que no fuera conveniente que trabajaran, era como que se quedaran estacionados, por decirlo así. Había que hacer al terminar exactamente la misma restricción, es decir, al nodo terminal, todos llegaban al nodo terminal y se quedaban estacionados al final de la jornada laboral, digamos. Después de eso, hicimos que por cada una de las zonas que pasara el camión, que iba dejando demanda, no podía sobrepasar la capacidad de ese camión. Y habíamos asumido una cierta cantidad de billetes. ¿Ok? Y después de eso, me están insistiendo, disculpen, pero me han insistido harto, como 7 personas de que admita, y yo están todos siendo admitidos, lo puse admitir a todos, ¿ya? O sea, todos los que están digamos, en la lista, digamos, están siendo admitidos. O sea, lo hace automático Zoom, no estoy dejando a nadie fuera, digamos, así que ojo con eso, ¿ya? Bueno, sigo. Disculpen ahí la interrupción. Vamos. Lo que sigue es... Profe, ¿sí? pero ¿por qué en la parte C está multiplicando variables? ¿En la C? Sí, sale D sub I por X sub IJ. Ah, ya. Vamos a explicar eso. Que, ¿puedes quedarte al aire para que sigamos conversando si fuera necesario? Ahí estás, Enzo. Enzo, em, las variables de decisión son X y S. ¿Ya? ¿Ya? X es si voy o no entre el cajero J y el cajero I, es decir, atiendo al cajero I después del J, con el camión B. Eso es X. Y la otra es si el camión B, el tiempo en el que el camión B llega al nodo I o al cajero I. ¿Ya? Solo esas dos son variables. D es la demanda en el nodo y la voy a asumir conocida. Ah, ¿Ya? Entonces, por eso no ya, estoy ya entendí. multiplicando variables. ¿Ya? Entendí. Gracias. Dale, no, encantado, no hay problema. Después de eso, vamos a poner bueno, después de eso hicimos la capacidad de los camiones. En la D hicimos básicamente decir que la demanda del cajero iba a ser abastecida por un solo camión. Ya, entonces, básicamente lo que entra igual a 1, lo que entra es igual a 1,
lo que sale es igual a 1. ¿Ya? Después vamos a ver que por conservación de flujo basta con solo una de estas, pero si están las dos, es redundante nomás, pero no hay mayor, no va a estar malo, digamos, ¿ya? Entonces después venía la de la ventana de tiempo. La ventana de tiempo era que a un determinado nodo I, yo no podía llegar fuera de la ventana de tiempo, es decir, entre la hora A y la hora B. Ese era mi rango, la hora A y la hora B. Y si ese es mi rango, entonces el tiempo en el que yo llego tiene que estar necesariamente en ese rango. Esa era la restricción de la ventana de tiempo. La restricción más importante de este modelo es hacer la relación entre la decisión de visitar el X y el tiempo de la visita S, que es justo lo que estaba, digamos, lo que recién hablamos con eso. Tenemos dos variables, el X y el S, pero hasta el momento no están relacionadas. Es decir, yo pudiera visitar cualquier cosa en cualquier horario y hasta el momento no hago una cronología. Entonces, es importante hacer esa cronología de modo de efectivamente respetar la ventana de tiempo. ¿Ya? No solo poniendo ese tiempo, que es la E, no solo poniendo la E, uno respeta la ventana de tiempo, sino que además tiene que haber un correlato entre la ventana de tiempo y lo que realmente uno decide hacer con el X y J. ¿Ya? Entonces, en ese orden de ideas, uno hace esta nueva restricción. Y esta restricción tiene la estructura de una gran M. Y la estructura de la gran M es que si yo decido visitar el cajero J después del I con el camión B, entonces tiene que cumplirse la siguiente cronología, que el tiempo en el que llego al J tiene que ser posterior al tiempo en el que voy al I más el tiempo de transporte entre I y J, que asumo que es un dato. Y por ende, tiene la forma de una gran M. Tiene una forma de una gran M, y como decía Enzo, no puedo multiplicar, no puedo, estoy impedido de hacer multiplicación de variables, porque eso me va a implicar otro tipo de modelo, no vamos a estar dentro de la familia de modelos y me va a implicar una complejidad que incluso a veces no se puede resolver con las técnicas que vemos en este curso, hasta cierto punto, después voy a ver heurístico, ¿ya? Pero ¿qué es lo que uno hace para que el modelo quede lineal y más fácil, dado que se puede? Es que hace una gran M un poquito modificada, y esta gran M es esta, chiquillos, ¿ya? Y esta es súper importante, me voy a detener en ella por lo relevante que es, la habíamos visto, y aquí es donde, terminando esto, ya terminamos el repaso de la clase pasada. Entonces, fíjense, ¿qué es lo que es este lado de acá? Este lado izquierdo de la restricción. El lado izquierdo de la restricción es la cronología del evento. Es exactamente lo mismo que habíamos visto aquí arriba, es la cronología del evento. O sea, yo estoy, con ese lado izquierdo, estoy asegurándome que yo voy a hacer si yo decido efectivamente ir desde el I al J, o visitar primero el I, después el J, el cajero I, después el J, entonces debe cumplir esa cronología. Con eso lo aseguro, ¿ya? Fíjense en esta restricción de acá, es simplemente reordenar los términos moviéndose hacia acá, no es más que eso, ¿ya? Entonces, cuando uno tiene eso, esa escritura de acá, uno tiene que preguntarse lo siguiente, tiene que cumplirse esta cronología cuando yo decido visitar el X, el I después del J. Es decir, cuando yo, pongamos caso 1, yo decido visitar el I después del J, es decir, X sub IJ es igual a 1. Si X sub IJ es igual a 1, implica todo este término de acá es 0. Y por ende, lo que voy a estar haciendo es que se cumple esa restricción que está ahí. Y esa restricción que está ahí es la cronología de los eventos. Good, porque es justo lo que quería. Vamos para el otro lado. Y el otro lado es el lado un poquito extraño, pero no es tan extraño después que uno lo entiende. Y uno dice, bueno, pero ¿qué pasa si yo no decido hacerlo? Si yo no decido hacerlo, es decir, yo no decido visitar el cajero J después de haber visitado el cajero I, esa variable X sub IJ B va a ser 0. Y cuando esa variable es 0, entonces nos vamos a estar en presencia de que vamos a querer que la cronología sea menor que cierto valor M muy grande. Y ese valor M muy grande, como habíamos dicho antes,
lo que va a implicar es que la diferencia de tiempos entre que visito dos cajeros va a ser irrelevante, debiera ser irrelevante para el modelo de optimización. Es decir, no restrinja la ventana de tiempo, porque, o sea, no restrinja ese tiempo, porque en realidad no me importa. Y la mejor forma de restringirlo es con un M grande suficiente como para que no lo restrinja, pero lo más pequeño posible como para que no aumente mucho la combinatoria de soluciones. Entonces, un M, por ejemplo, un M de ejemplo sería la ventana en la que abre el debug y el término pudiera ser el momento en el que cierra el terminal. Es decir, el M, un buen M, pudiera ser esa diferencia horaria, que generalmente va a ser igual al horario laboral, ¿cierto? Que pudieran ser 12 horas, 8 horas, lo que sea, ¿ok? Entonces, ese es el significado de esta restricción, es una restricción de una gran M, y donde uno en realidad lo que hace es hacer que se cumpla o hace un enlace entre esta variable y esta variable, que son las variables de decisión de ir sí o no versus la cronología. ¿Ya? Ahí quedamos. Aquí esta misma explicación que les hice se la dejé por escrito. Eso es lo que acabo de explicar ahí arriba. Y vamos con una más que es trivial, que es la única que nos quedó. Digo que es trivial, es difícil, pero es trivial porque ya vimos el capítulo anterior, y es la conservación de flujo en los nodos. Es decir, en todos los nodos, que son digamos, cajeros, en todos los cajeros, yo tengo que cumplir que lo que sale menos lo que entra tiene que ser igual a 0. Ahora, como lo que sale es igual a 1 y que lo que entra es igual a 1, lo que yo les decía ya, que por eso que basta con solo una de estas. ¿Ya? Si están las dos no importa, pero basta con una, porque la conservación de flujo me va a implicar que la otra sea igual. ¿Ya? Con eso, déjenme hacer estos dos puntos. Con eso terminamos este capítulo, pero me gustaría hacer un remark acá, decirles cuáles vimos. ¿Qué vimos en este capítulo? Vimos vimos modelos de optimización de entera y combinatorial en el contexto de cadenas de suministro, en el contexto de 3 niveles de decisión, de estrategia, táctica y operación, para empezar con nuestra inmersión dentro del mundo de la logística y cadenas del suministro. En ese contexto dijimos, hay muchos problemas en cada una de esas capas, pero nos vamos a enfocar en alguno de los problemas. En la primera capa, recuerden, vimos el problema de localización a costo mínimo y vimos el problema de localización con el maximal set covering, que era con por decirlo así, el best effort, lo mejor que puedo hacer con los recursos que tengo. Caso ambulancia, caso bomberos, caso patrullas forestales, etcétera. Cosas de ese estilo. Mejor esfuerzo. Cuando uno tiene plata pero quiere minimizarla, costo mínimo. ¿Qué es lo que había de fondo? El balance entre los costos de transporte y los costos de instalación. Y encontrábamos un N óptimo. ¿Ok? Esa fue la primera capa de la decisión. Primer modelo entero puro, el de costos de flujo, de costo mínimo, de localización a costo mínimo, y el Maximal Set Covering combinatorio. ¿Qué lo hacía combinatorio? Su operatoria sobre el conjunto. ¿Cuál conjunto? El COF, el de covering. ¿Ok? Segundo nivel. Ahí, en el segundo nivel operativo, fuimos súper extensivos. Y ahí me permití, en vez de verles un modelo simple de capacidad que ya habíamos visto, me permití verles un modelo completo, que en el nivel 2 uníamos todas las capas. Veíamos capacidad, veíamos flujo, veíamos instalación. ¿De qué? De un modelo de 3 capas, donde había fábrica a la mitad, hago el monito ahora para que se acuerden, estaban las fábricas, estaban las bodegas y estaban los puntos de venta. Y hacíamos una red tripartita totalmente conectada, donde al inicio habían unas producciones, que creo que le llamé X, había unas producciones y al final habían unas demandas. Y aquí imagínense como
en esto que estoy tratando de dibujar como la regla del pulgar, la regla de la mano derecha, como hacia sus pantallas arriba, se replicaba este grafo hacia sus pantallas tantas veces como periodo, y teníamos una red multiperiodo que nos servía para simular una cadena. Y esa cadena era de 3 niveles, con n igual 3. Yo sé, hay libros con n igual a cualquier cosa, mucho más grande, pero con 3 se entiende, y con n simplemente estábamos aumentando la carga de la nomenclatura, siendo que ya era bastante alta. Ese modelo, chiquillos, súper completo. Les pido que lo estudien muy bien, porque ahí vimos técnicas de todo tipo para poder modelar. Vimos costos fijos, costos variables, vimos técnicas de instalación dinámica como la fábrica, vimos técnicas de instalación con horizonte fijo, con horizonte, digamos, después que yo dejo instalado, como el caso de la bodega. Un lot sizing, que entre medio, que es el problema en la bodega, con muchos lot sizing, tanto lot sizing como bodega, con múltiples orígenes, como tantas fábricas, con muchos destinos, como tantas tiendas. Es un modelo muy completo. Yo entiendo que pudiera ser un poco pesado la matemática. Recibí algunos reclamos de eso en la encuesta. Chiquillos, pero porfa, ahí les pido comprensión. El curso es de esto. Es un curso de programación matemática. Necesitamos esto porque después necesitamos programarlo. Después vamos a necesitar en la pega ir a programar esto, ir a programar un software de manejo de bodega. No, quizás no van a meter la mano en el servidor ni nada, pero el escribir el modelo y el darle los lineamientos a un programador, eso sí lo vamos a tener que hacer. Hay mucha gente trabajando en eso, entonces necesitamos eso, chiquillos. Ya necesitamos eso, porque así es de hecho, estos modelos ya son muy simples. Así que ahí, eh, ojo con eso, que nos vamos a topar con esto en la carrera, y la matemática ni siquiera no va a desaparecer en ninguna de las dimensiones. Se viene fuerte la matemática en todos lados. Así que ojo con eso, esos comentarios que recibí ahí. Digo, encantado de recibirlos en reuniones como de un poquito más de orientación de la carrera, ¿ya? Porque lo vamos a necesitar, ¿ya? Después de eso, bajamos un nivel más y entramos a este modelo, entramos a la táctica, modelos del día a día. Y en ese modelo del día a día entramos al flujo, digamos, al ruteo de vehículos con ventanas de tiempo, que es este caso. Voy a lo siguiente, ya repasé los ejemplos. ¿Qué quiero ahora para terminar el capítulo? Y learning goals, para que no se me olvide. Lo voy a dejar anotado ahí. ¿Qué extensiones pudieran tener estos modelos? La extensión natural en la primera capa es multiperiodo. Esas son la primera extensión de todos los modelos, excepto el de la bodega, excepto el de las n capas, que ya era multiperiodo, es que a todos ustedes empiecen a ponerle multiperiodo. La otra extensión natural es ponerles aumentos de capacidad. La otra extensión natural es poner distintos tipos de vehículos y distintos tipos de commodities, distintos tipos, por ejemplo, en este modelo del ruteo, es que si uno dice, en vez de que fluyan solo billetes de 5.000 pesos, que en realidad, mira, fueran rack de billetes, billetes de 5, billetes de 10, billetes de 20, billetes de 2. Y ese queda un modelo con flujo, con multi-commodity se llama ese modelo. Esas son como las extensiones típicas que uno hace. Y las extensiones ya más realistas con las que uno se topa en la práctica cuando está en la pega, es lo que yo siempre les insisto, chiquillos, y que es una de las más graves de todas. Y aquí es donde me voy a acordar de la pregunta que me hizo Enzo. La demanda. La demanda, chiquillos, la demanda. Si bien no va a ser una variable de decisión, sí pudiera ser algo que ustedes pudieran controlar hasta cierta medida a través de los precios. ¿Ya? Acuérdense de economía. No solo eso, sino que la demanda también es una variable aleatoria. Y entonces esas extensiones nos hacen de este modelo, de todos estos modelos, que se pueden complicar muchísimo con tan solo poniéndose un poquito más realista. ¿Ya? Así que esas son las posibles extensiones, comentarles eso. Learning goals de este capítulo. ¿Cuáles son los objetivos de aprendizaje de este capítulo? Primero, conocer los modelos
de cadena de suministro. Entender qué es una cadena de suministro, entender los conceptos de cross-docking y de conservación de flujos en cadena de suministro, entender el modelo de N capas y poder aplicarlo a través de ejercicios de modelación en otras realidades, no solo la que les puse de la bodega, porque esto pudiera servir en bodega, en fábrica, en una cadena de donde uno hace una impresión, en una producción de frambuesas, en el problema que tiene que resolver Danae para hacer la planificación de las visitas de alumnos. Todas estas cuestiones van a tener un correlato con algunas, no todas, pero algunos procesos reales van a poder tener un correlato y uno tiene que ser capaz de poder aplicarlo, como los problemas de redes, por ejemplo, también. Estas pequeñas extensiones de poder aplicarlos a otros contextos. Y lo otro es que es lo que vamos a seguir ahora, los learning goals que vienen ahora son que nosotros podamos hacer un learning goal de cómo solucionarlo, ¿ya? Y aquí nos vamos a dividir en dos partes en lo que viene. Lo que viene, termino este capítulo, hasta acá en la prueba, y al terminar este capítulo les dejo, esta primera parte era de modelar, entender y aplicar. Lo que viene ahora es resolver, ¿ya? Y vamos a tener dos vías de resolución. La vía con método exacto y la vía con métodos heurísticos o aproximados, ¿ya? La con métodos exactos vamos a hacer una revisión profunda de programación dinámica ahora, y luego de eso vamos a hacer una revisión conceptual del método clásico que se llama, para resolución, que se llama de ramificación y acotamiento o branch and bound, ¿ya? Acuérdense, el libro base, Hillier y Lieberman. Eso es lo que viene ahora, ¿ok? Entonces, no se olviden, learning goals, los objetivos de aprendizaje, de esta parte, conocer, modelar, aplicar. De lo que viene ahora, resolver, ¿ya? Vamos, terminamos esta parte, vamos con la otra. Se devuelven, me frenan, no voy a cerrar ese archivo, así que en cualquier momento, ustedes simplemente me dicen, mira, abrí el ejercicio y no abrí discúlpeme, no abrí la clase, digamos, ¿ya? Tengo que abrir la clase, no el ejercicio que les voy a ver durante la clase. Acá está. Les voy a hacer, antes de partir, les voy a hacer un comentario, porque me he topado en los últimos 2 semestres, no es algo malo, lo que les voy a decir ahora es súper bueno, pero me he topado con por lo menos no poco, un porcentaje no bajo, como un porcentaje como 20% de los alumnos, lo cual me parece maravilloso, chiquillos, pero maravilloso, que cuando veo esta clase, esta parte de la clase, todos me empiezan, que se trata de programación dinámica, que es un tipo particular de problemas de optimización entera. Me dicen, profesor, sabe que yo he estado estudiando por mi cuenta redes neuronales y me he dado cuenta que esto que está viendo usted se parece mucho a las redes neuronales recurrentes. O esto se parece mucho a deep learning, esto se parece mucho a reinforcement learning, esto se parece mucho a machine learning en general. Chiquillos, no puedo ser, aquellos que ya se han puesto a ver esos videos de tutoriales o de otras universidades de YouTube, no puedo más que refelicitarlos. Efectivamente, esta cuestión se parece a todo eso. En efecto, es la base de Machine Learning, ¿ya? Si ustedes conocen esto, ustedes conocen de Machine Learning, ¿ya? Van a saber las bases de cómo funcionan eso. No todas, porque falta la base estadística, la cual, entre paréntesis, se ve en el modelo estocástico. No importa. En este curso se van a ver la base algorítmica de toda esa familia de modelos. Y van a decir, ¿y qué es eso, profesor? Bueno, todo eso, ¿qué es eso, profesor? Es algo, y que se los adelanto, que estamos estudiando, ojalá salga, a lo mejor no. Parece que tengo problemas con la conexión. Me están aquí diciendo, ¿es verdad o no? ¿Me caí? ¿Sigo al aire o no? ¿Alguien me pudiera dar un feedback? Me caí. No, se escucha. No, se escucha, ya. Disculpen, chiquillos. No, fui ya. No fue, ya. No fue, fue al alumno, entonces se le cayó. Yo le voy a escribir en privado.
Disculpen a los que siguieron en línea. Vale, entonces, a aquellos que no les hizo ningún sentido lo que yo les dije, no se preocupen, porque ya les va a hacer sentido dentro de unos semestres, cuando empiecen a ver que, y aquí es donde está la primicia que les tiro, que muy probablemente vamos a tener una mención nueva, chiquillos. La estoy impulsando yo mismo. Y disculpen que me salga, van a ser, me lo voy a medir, son las 3:1. Si a las 3:05 minutos sigo hablando de esto, me corto solo. Vamos a tener una mención nueva. Si es que todo sale bien, de aquí a un par de semestres o 3 semestres, te digo, vamos a tener una nueva mención y esa mención va a ser de analítica de negocio. Es decir, va a ser de aprendizaje estadístico, de todo lo que es ciencia de datos. ¿Ya? Así que va a estar gestión de operaciones, transporte, va a estar finanzas, como siempre, y se nos va a agregar una de ciencia de datos, que se va a llamar seguramente analítica de negocio. Así que se los adelanto para que sepan y que se vayan preparando, porque la estoy impulsando yo mismo. Así que yo feliz de recibir ahí a todos los que estén interesados por esta área, de la cual su base son los 2 cursos que están viendo conmigo, modelo estocástico y programación matemática. Eventualmente dejo alguno de ellos para ir a dictar uno allá en la mención, pero tengo que ahí negociarlo con mis jefes, pero me encantaría. Si no, no importa, van a haber profesores totalmente capacitados para dictarles ya. Son las 15:02, me demoré 1 minuto y medio nomás, ¿ya? Disculpen ahí porque me haya salido. Vuelvo a programación dinámica. Cualquier duda que tengan de eso, párenme nomás porque es súper relevante para la carrera. Sigo, programación dinámica. Programación dinámica es una filosofía de resolver un tipo de problemas de optimización, en particular sirve para programación entera, también sirve para programación continua, pero está pensado principalmente para programación entera. Y esta filosofía no sirve para cualquier problema, sino que sirve para un tipo de problema que tiene una estructura muy particular. Y esa estructura particular se llama problemas secuenciales de decisión en tiempo discreto, que yo a veces voy a tratar de PSTD, problemas secuenciales de decisión tiempo discreto, ¿ya? Los problemas secuenciales de decisión en tiempo discreto, PSTD, tienen la forma que está acá, expresada en esta ecuación. A saber qué. A saber qué. Puede ser una minimización o una maximización. Ya, eso ya lo dejo aquí como algo ya de obviedad. Y tiene 2 principales variables. Una que le vamos a llamar variable de control, ¿ya? Que es la perilla que ustedes tienen, ¿ya? Para controlar el problema. ¿Ya? Eso es lo principal. Formalmente es una variable de decisión, y por eso está ahí debajito del mínimo. Y hay una que se le vamos a llamar S, por state, variable, que se va a llamar la variable de estado, que formalmente también es una variable de decisión, pero la gracia que tiene es que ese estado uno lo define en forma biunívoca a través de el estado en el que se encontraba el sistema en la iteración anterior y la decisión o el control que yo tomo en este periodo. ¿Ya? ¿Qué otra particularidad tiene? Que es separable la función objetivo todas las funciones de costo o de beneficio chiquititas que uno tenga por cada periodo t. Entonces es un problema bien particular, en el cual al parecer yo pudiera ir tomando las decisiones en forma secuencial. Todavía no sé cómo, pero por la estructura que tiene, mira, está todo separado en el tiempo y solo está unido por cómo se transforma el estado. O sea, uno va tomando, al parecer, tiene la forma de que yo voy tomando decisiones en el tiempo y el estado se va modificando en la medida que voy caminando. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos de problemas que tienen esta estructura, pero antes de entrar en la matemática, imagínense una bodega. Imagínense una bodega en la cual yo tengo un pedido, en la cual yo tengo una demanda y en la cual yo tengo un stock. Por demás, el stock se va a llamar S también y el pedido se llama X. Y ya los conocemos, el problema se llama los sizing. Parece que los sizing tiene esa estructura, pues. ¿Por qué tiene esa estructura? Porque yo lo que pido, más lo que abastezco, si yo lo sopeso con lo que tenía en el stock, al final del día lo meto en la licuadora y va a ser lo que va a quedar en stock para el otro periodo. Y eso se repite periodo tras periodo.
Ah, mira, parece que el load sizing tiene esta estructura. ¿Es importante el load sizing? Importantísimo. Es de los problemas más importantes dentro de logística. Es para hacer el manejo de bodega. Otro problema. No tiene tiempo, pero es raro pensarlo, pero el problema de la mochila, el knapsack. Si yo lo pienso, el problema de la mochila, el problema que ustedes tienen arriba de la mesa, tienen una serie de objetos, los objetos tienen un valor, tienen un volumen y tienen un bolso que no puede sobrepasar un cierto volumen y tiene que decir qué objetos se veían en la mochila. Ese es el knapsack 01, mochila. Bueno, si es que ustedes ponen la decisión en orden secuencial de cuál objeto se van llevando, parece que también es un problema de este estilo. Porque en cada momento, entre comillas momento, en cada paso que yo decido por un objeto, y la mochila, el espacio en la mochila parece ser el estado. La respuesta es sí. Eso tiene una forma de esta forma. ¿Ok? Vamos a ver más ejemplos de eso. Voy a hacerles un ejemplo de otro semestre. Tomen en consideración, chiquillos, que hemos estado viendo los ejercicios que vemos en clases, son ejercicios con dificultad de pruebas, porque son de pruebas de otro semestre. ¿Ya? Así que tomen en consideración eso, que tienen esa dificultad. ¿Ya? Y después de eso, vamos ahora a... Saben que esto se me olvidó explicarlo y es relevante. ¿Ya? Es importante saber el estado inicial del sistema. ¿Ya? El estado inicial del sistema es, por ejemplo, la cantidad de inventario que ustedes tienen en la bodega al inicio. ¿Ya? Gustavo, no hay problema. Gustavo, profe, ¿puede explicar de nuevo los estados de control? No entendí muy bien. Gustavo, ¿te parece que vamos al ejemplo? Vamos a un ejemplo y sacamos la duda, porque para no estar en el aire. De hecho, justamente te lo voy a explicar ahora un ejercicio. ¿Ya? Eh, Está ahí explicado, hay algunas cositas ahí explicadas en palabras, pero ahora justo tengo un ejemplo. ¿Ya? Pero, porfa, Gustavo, sin ningún problema, sin después del ejemplo no queda claro, vamos de nuevo. ¿Ya? Pero vamos con el ejemplo. ¿Ya? Vamos. Supongamos que tenemos el siguiente, entre comillas, problema. Supongamos que estamos en un mapa de una ciudad cuadriculado, con mucha imaginación, porfa, imagínense que esos cuadraditos son manzanas, que los espacios entre los cuadraditos son calles, y para no andar inventando nombres largos de calles, las calles se vayan a llamar, las horizontales se van a llamar horizontal 1, 2 y 3, o H1, H2 y H3, y las verticales se van a llamar B1, B2, B3, B4, etc. Y por supuesto son cada cual una horizontal y la otra vertical. El auto, el cual yo estoy conduciendo, se va a encontrar en un lugar, en una determinada esquina. Cada vez que se topa en una esquina, que en este caso donde yo lo estoy dibujando es como que si estuviera en la esquina en la horizontal 2 con vertical 1, ¿cierto? Ahí lo estoy dibujando. Y en ese punto tiene que tomar una decisión. Si gira a la izquierda, si sigue derecho o si se va a la derecha. Esas son las tres decisiones que tiene que tomar. Left, voy a escribir una escribía media ahí. Left, right, straight forward. Uno puede ir a la izquierda, a la derecha o seguir derecho. No hay más opciones. ¿Ya? ¿Y qué es lo que pasa después de eso? Uno, cualquiera sea la decisión que tome, uno va a llegar a otra esquina y va a tener que tomar una decisión de nuevo. ¿Ya? Acabo de describir, Gustavo, ningún objetivo, solo una dinámica de funcionamiento que tiene dos cosas. Una es lo que tú como conductor controlas, que es el volante. Tú dices, yo giro a la izquierda, a la derecha, o sigo derecho. Ese es tu control, ese es tu X. Tú, después que decides ese de X, ¿qué observas? Observas en la esquina que quedaste. Es decir, la variable de estado o que tú observas del sistema es la esquina en la que estás, que es controlada por la decisión de tu volante. Hasta este punto, Gustavo, no he hecho ninguna descripción matemática, solo en palabras, pero me gustaría preguntarte de vuelta. ¿Se entiende ahora qué es un control y qué es un estado? Súper, espectacular.
Y todos, porfa, los que no, hagan como Gustavo. Pregúntenme, porfa, me ayudan mucho. Se los pido, por favor, de hecho. ¿Ya? Súper. Entonces, tenemos controles, tenemos estados. ¿Ya? Encantado, encantado. El estado es lo que ustedes observan en el sistema que sucede como resultado de su decisión. En este caso, si su decisión es doblar a la izquierda, left, si ustedes doblan a la izquierda, entonces van a llegar a un nuevo estado. Y ese estado, si en el inicio el estado era la horizontal 2 con la vertical 1, al doblar a la izquierda ustedes van a llegar a un nuevo estado que va a ser la horizontal 1 con la vertical 1. Entonces, el estado es la esquina a la que llego después de tomar la descripción. Súper, espectacular. ¿No? Está bien, sí, es la idea. Entonces, chiquillos, me falta todavía el objetivo, pero adivinen cuál es el objetivo. Llegar de un lugar determinado al otro lugar determinado, de un estado cero a un estado final, que pudiera ser un lugar en la ciudad. Adivinen con qué, minimizando costo, o minimizando tiempo, o minimizando distancia. Cualquiera sea, cualquiera me sirve. Es decir, yo voy a, por cada una de estas decisiones que tome, voy a tener alguna suerte de costo. En este caso, un costo, por ejemplo, el costo de irme para ese camino me va a implicar una distancia, por ejemplo, que va a ser el largo de esa cuadra. Lo mismo para seguir derecho o ir a la derecha. O un tiempo pudiera significar, si que fuera a minimizar tiempo. Entonces, en cada decisión tengo un estado, pero además eso implica un costo para mí. Si que estuviéramos mirándolo como costo, también pudieran haber beneficios. Pero en este caso estamos mirando como costo. Entonces, fíjense, ¿cuáles son los ingredientes? Exactamente los mismos que los del modelo de decisión en tiempo discreto. Tienen ir a la izquierda, seguir derecho o doblar a la derecha, el control. La esquina, que es la horizontal I contra la vertical J, es el estado. Y voy a poner como ejemplo el tiempo, pero pudiera ser la distancia, la benzina, lo que sea, pero pongamos como ejemplo. Y el T de H sub I de la horizontal I a la vertical J va a ser, digamos, el costo de la decisión. Es decir, tengo todos los ingredientes. Profe, le falta uno. El estado, ¿cómo cambia? Bueno, el estado cambia si es que yo me fui de la H2 a la B1 y tomé la decisión left, va a ir al H1B1. Si yo tomé la decisión de seguir derecho, yo voy a ir a dar a la H2B2. Y si yo tomé la decisión de ir a la derecha, me voy a ir a la H3B1. Y esa es la función. Son 3 casos. Tengo todos los ingredientes. Conclusión. El problema que vieron el semestre pasado del Dijkstra, que es exactamente lo que estoy diciendo ahora, no con matemáticas, sino que con palabras, este es un Dijkstra, es un problema secuencial de decisión en tiempo discreto. Y lo hemos concluido, chiquillos, sin ninguna ecuación, solo con palabras. Primer learning goal de hoy día. Identificar una estructura secuencial de decisión y saber que se puede aplicar programación eventual, que se puede clasificar nomás. Después vamos a aplicar programación dinámica. Hay una pregunta, pregúnteme nomás. ¿No hay alguna forma de limitar los estados? Porque según el dibujo, en máximo 3 movimientos ya no te quedan más estados por recorrer. Sí, la forma de limitar los estados es, en este caso particular, sería definiendo las fronteras del mapa, ¿ya? Pero en genérico, en el modelo, acá, es definiéndole un dominio a estas variables, ¿ya? Es decir, S puede pertenecer a un dominio que sea, por ejemplo, un subconjunto de Z más T, ¿ya? Lo pongo más tangible todavía, que si S, los ST, digamos, el S vector es eso, o sea, es decir, los ST, por ejemplo, los ST, cada uno de los ST pudiera pertenecer a los Z, por ejemplo.
Tú me dices, pero esos son infinitos, profe. Sí, pero imagínate que el ST es la capacidad de una bodega. ¿Qué pudieras concluir entonces? Que el ST va a estar entre 0 y el cap max. Siendo, En a este ver, caso estaría entre 0 y 3, ¿no? por ejemplo, si el mapa fuera tan chiquitito como lo que yo dibujé, sería exactamente eso. Y habría que hacer una abstracción del horizontal vertical, o habría que hacer una abstracción de que cada una de las esquinas fuera un puntito. Habría que hacer alguna, por el momento lo dejé en palabras, pero efectivamente Ok. uno sería, en este caso sería ponerle los límites al mapa. ¿Ya? Efectivamente. Y súper buena pregunta, además, porque si es que los estados son infinitos o muchos, el espacio de búsqueda del modelo es gigantesco y esto pudiera eventualmente demorarse mucho tiempo en ser resuelto. ¿Ya? Ahora, lo bueno de la programación dinámica es que uno busca en forma inteligente, o sea, no se da vueltas por cualquier lado, sino que es el gradiente de costos el que te lleva por mejores lugares. Pero igualmente, mientras más acotado el espacio, como bien dice Enzo, mejor, ¿ya? Y eso uno lo hace a través de ponerle cota a la misma variable S, ¿ya? Uno a veces en forma, ¿cómo se llama? En forma transitiva, uno le pone cotas al X, y en forma transitiva, me refiero transitivo a través del phi, tú eventualmente dejas el S, Enzo, tú dejas que el S siga perteneciendo a Z, el S de T siga perteneciendo a Z, por ejemplo, sigue siendo entero. Pero si tú le pones la cota al X, a través de esta función, si es que esa función, digamos, está bien comportada, no se va a infinito ni a menos infinito, entonces también uno está acotando en forma transitiva el S. ¿Ya? Esa es otra forma de hacerlo, que suele ser, en este caso, por ejemplo, la bodega es lineal, o sea, lineal con coeficiente igual 1, en lo que entra de la bodega sale la bodega, ¿ya? Así que esas son otras formas de hacerlo. Y es necesario hacerlo, es recomendable hacerlo. Súper bien. Entonces ahora vamos a una segunda nivel de abstracción, chiquillos. En este nivel de abstracción, primer mini learning goal, entender la estructura en secuencia. Sin matemática, estructura de decisiones secuenciales. Sin matemática. Pongámosle un poquito de matemática, pero todavía conceptual. Y la matemática conceptual de convertirlo en un grafo. ¿Y cómo lo vamos a convertir en un grafo? Es que vamos a poner en los nodos, vamos a poner los estados, es decir, la horizontal como la vertical, y en los arcos vamos a poner las decisiones. ¿Ya? Y si es que nosotros hacemos eso, y con el mismo monito de arriba, que estábamos en la horizontal 2, vertical 1, nosotros podemos ir haciendo esta función de estados en los cuales estoy parado. Si yo voy a la izquierda, me voy a la horizontal 1, vertical 1, lo mismo que les escribí arriba, esto mismo que les escribí acá arriba, pero ahora escrito como un grafo. O sea, esto ya tiene la estructura matemática de un grafo. ¿Ok? Y fíjense ustedes, se ve súper ordenado. Y quedan súper ordenados los problemas secuenciales de decisión en tiempo discreto. Los problemas secuenciales de decisión en tiempo discreto, o digamos, las problemáticas secuenciales de este estilo, se pueden escribir como un grafo. Y el nombre T, que en realidad es un árbol, y este árbol tiene la forma que están viendo ahí, donde se van abriendo en cada capa, por cada nodo, tantos arcos como decisiones ustedes pueden tomar. Ustedes que con ayuda de la PSU, digamos. Yo PA en el año del perno. ¿Cuál es la progresión ¿creen que esto sea... ¿cómo creen que crece este árbol? A ver si le hago un pull. Un pull. A ver si me funciona el pull. No, no me funcionó. Ya, no importa. No importa, pero por el chat nomás. ¿Cómo creen que crece este árbol? ¿Mucho o poco? Cuando empieza a crecer hacia la derecha el Mucho. dibujo. ¿Cierto, Enzo? Mucho, muchísimo, chiquillo, mucho en una tasa exponencial. ¿Ya? Por cada nodo 3, por cada nodo 3, por cada nodo 3. Y todos los nodos van, y esto es brutalmente grande. ¿Qué es lo que pasa acá? Hay un problema que tiene esta representación,
Y este problema se llama, sí, es como un diagrama de Pascal, en efecto eso, ¿ya? Sí, hay una ahí de George, ¿ya? ¿Cómo se llama esto? Se llama la maldición de la dimensionalidad. Este es el problema de la maldición, esto porque es mucho, esto se llama la maldición de la dimensionalidad. Y ustedes me van a decir, bueno, pero si tiene esta maldición de la dimensionalidad, entonces, ¿para qué vamos a seguir con este tipo de problemas? Bueno, que hay formas de resolverlo. Hay formas de resolver o formas de lidiar con esta maldición de la dimensionalidad. El problema efectivamente explota combinatorialmente, es gigante y vamos a ver vamos a mencionar cómo se hace, vamos a mencionar la técnica en bruto, que es la técnica de programación dinámica de Bellman, pero principalmente vamos a ver conceptualmente cómo uno puede lidiar con esto, ¿ya? Un poquito más adelante. De nuevo, fíjense, ¿vieron el concepto? Sin ecuaciones, hasta el momento no hemos visto ecuaciones, vimos un grafo, vimos un monito como conceptualmente, y ahora vamos a la matemática. Y la matemática, aquí Gustavo, de nuevo, te lo dije conceptual arriba, pero ahora está oculta. El control es evidente, pero la variable de estado va a estar oculta. Así que ayúdame un poquito y para poder que te voy a preguntar después. ¿Ya? Pongámonos en el knapsack. Vamos al knapsack 01. Ya se lo expliqué. Problema en la mochila, tienen objetos arriba de la mesa. Supongo que los objetos tienen un peso o volumen. En este caso puse peso. Y tienen una mochila que aguanta una cierta cantidad de kilos. ¿Ya? Los kilos están acá, el número del objeto está ahí, y lo que cuesta ese objeto está ahí. Conclusión, tienen que decidir para el tamaño de una mochila de tamaño B, ¿ya? Tienen que decidir qué objetos se llevan, de modo de maximizar el valor que se llevan, y decidiendo qué objeto van poniendo adentro del bolso. No se pueden partir objetos por porciones, por partes, digamos, ¿no? Mitad de un objeto no se puede, o objetos enteros, o sea, la decisión es binaria. ¿Y cuántos objetos son? Bueno, tantos como 6 en este caso particular. Ese es el modelo. Entonces, la decisión, el control, está fácil. Gustavo, déjame que te torture un poquito. ¿Cuál es el control? ¿Cuál es la decisión? ¿Cuál es la única decisión que tú puedes tomar en este problema? Ahí rayaste y no lo vi. El control es el valor. O sea, es un resultado. El valor, el C por X, es el resultado de tu decisión. Pero tu decisión, el control, lo que tú controlas es qué objeto sacas de la mesa y pones en el bolso. Tú controlas eso. ¿Ok? Alguien, sin mirar el apunte, por supuesto que viene más abajo, ¿cuál sería el estado de esto? ¿Cuál sería el estado? ¿Qué es lo que ustedes observan en su bolso después de echar un objeto? El peso. Justo eso, el peso. Gracias. El peso del bolso ya no va a aguantar. Si el bolso aguantaba 100 kilos y le pusieron 90, el bolso ya no van a caber 100, van a caber 10 nomás. Entonces lo que ustedes observan después de tomar su decisión es que la capacidad, en peso en este caso, del bolso disminuyó. Entonces se observa que tiene la estructura, a pesar de no tener un subíndice de tiempo. Tiene la estructura, que yo hago una secuencia de en qué orden voy tratando de poner los objetos, y después cada decisión es el control, y el estado es la capacidad del bolso. Entonces, este problema que uno dice, pero no tiene tiempo, no es dinámico, es un problema también de programación dinámica. Y se puede resolver con las técnicas que todavía no vemos, porque recién estamos identificando la estructura de los problemas. ¿Ya? ¿Cómo se hace matemáticamente? Ahora ya sí matemáticamente. Es que uno define como el control al X, eso ya no hay nada que hacer con respecto a eso, el control va a ser el X, si pongo sí o no el objeto Y en el bolso, y el estado, que es lo que acaban de decir ustedes, que es el peso que me queda, el peso remanente le llamo yo, simplemente va a ser cuánto me queda después de haber decidido
poner esos objetos en el bolso. Esos objetos pesan A por X, porque puse X, ese objeto X los puse en el bolso, que todos los que pertenecen a un cierto subconjunto, y por ende el remanente de capacidad que me va a quedar en el bolso va a ser la capacidad total menos los que puse. Y eso va a ser el estado. Vamos al ejemplo chiquitito. ¿Y cuál es el ejemplo chiquitito? El de esta tabla, que está acá. En esta tabla que está acá, estamos hablando de 6 objetos que tienen pesos 14, 8, 5, 4, 22, 25, y con esos valores que los puse en un orden creciente. Pareciera ser que, si me quiero llevar la mayor cantidad de plata posible, tendría que empezar a mirar por estos que están por acá. Eso me dice la intuición, digamos. Pero ¿qué es lo que pasa? Que yo cuando me voy y yo asumo que tengo una capacidad, este es un supuesto que lo debo haber puesto más arriba, pero ahí está. Asumo que yo tengo una capacidad 20, acuérdense que la capacidad, el estado inicial lo debo conocer, es decir, tengo el bolso vacío, por ejemplo. Si tengo el bolso vacío, la capacidad 20, por ejemplo, pregunta, ¿cabe el 25? No. ¿Cabe el 22? Tampoco. Entonces, estos dos para la casa, de una, no caben. Pero sí puedo empezar a jugar con los otros. Este problema por inspección se puede resolver. No es la idea de hacerlo así, sino que la idea es, lo que estamos buscando de fondo, es entender la estructura del secuencial de decisión en tiempo discreto. Esa habilidad de resolver el problema al ojo ustedes ya la tienen, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que estoy tratando de hacer ahora? Vamos a descubrir las secuencias posibles en las cuales yo puedo empezar a echar esas cosas en el bolso, de modo de ir construyendo mi árbol, ¿ya? Me traigo la tablita en el formato reducido para acá. Denme 2 segundos. Copiar. No me falles, compu. Pegar. Ya. Pongo ahí la tablita en formato más chiquitito. Esa tablita queremos, a través de esa tablita, hacer el árbol de decisión. No lo voy a hacer entero, pero voy a hacer esa parte que está ahí. ¿Qué decisión pudiéramos tomar con un bolso vacío? La decisión que pudiéramos tomar con un bolso vacío de tamaño 20 kilos es sobre estos me está moviendo mucho, sobre esos 4 objetos. Es decir, yo puedo tomar decisiones sobre los 4 objetos y voy a hacer las secuencias ahora partiendo del primero. ¿Ya? Por ejemplo, imagínense yo escojo el primero, ¿ok? Imagínense yo escojo no puedo rayar arriba de la tabla por alguna razón que se debe poder, pero yo no puedo hacerlo. Así que voy a... El primero pesa 14, ¿ya? Y si pesa 14 y yo tengo 20 de tamaño, ¿cuánto es lo que me queda remanente? El estado. 14. 20 menos 14. Por eso ahí puse 6. Gracias, Tomás. 6. Es el estado. ¿Cuáles son los posibles que me quedan por poner con un tamaño remanente 6? El 3 y el 4. Porque el 2 no cabe. Porque es de 8 y quedan 6. Ok, me quedan esos remanentes. ¿Y qué pasó cuando yo incluí el primero en el bolso? Me gané 700. Me gané 700. Es decir, ya sé construir, no habiendo construido una sola, ya sé construir el diagrama del grafo, el árbol, ya lo sé hacer. Vamos con el siguiente. Imagínense yo ahora ya tengo adentro del bolso el objeto número 1, es decir, me quedan 6 kilos por completar. La decisión solo la puedo tomar sobre aquellos objetos que caben, que son el objeto 3 y el objeto 4. Y yo puedo tomar la decisión, y me voy por el primero, por ejemplo, que sería el objeto número 3. Y si yo tomo el objeto número 3, me gano 500 pesos, los cuales se suman a los 700 que ya tenía, dando 1200. ¿Ok? Y esos 500 que se sumaron, adicionalmente tengo que restarle los 5 kilos de los 6 que tenía, y por eso ahora en vez de quedarme, como de los 6 me ocupé 5, ahora me queda 1. Y adentro del bolso tengo al 1 y al 3. Lamentablemente, después de que me queda un solo kilo, nadie más cabe.
Y ese sería el final de esa secuencia. Chiquillos, todos y absolutamente, fíjense que hicimos el primer nodo, hicimos el segundo, y los dos tienen la misma estructura. Todos, absolutamente todos los pasos tienen la misma estructura. Esa estructura de decisión es la estructura que se llama el principio de Bellman, que permite solucionar los problemas secuenciales de decisión en tiempo discreto. Hay una pregunta, dice, profe, pero solo hay un objeto de cada uno. Sí, sí, Gustavo, quizás si no lo dije, estaba malo. Sí, solo hay un objeto de cada uno. Eso es como un supuesto del modelo, de los datos, por decirlo así. ¿Sí? Hay uno solo de cada uno. Vuelvo a lo mismo que les dije recién. Un nodo tiene esta estructura. Identifican su estado, identifican las posibles acciones, toman una acción y ven que sigue. Siempre es igual. Cualquier nodo que separen en cualquier problema secuencial de decisión en tiempo discreto tiene esta misma estructura. El knapsack, el Dijkstra, el camino, la bodega, cualquiera. Todos tienen la misma estructura. Y esa estructura, todavía no vemos la ecuación, todavía no la vemos, la vamos a ver, pero lo que me importa es el concepto. Esa estructura conceptual de abordar la decisión es el principio de optimalidad de Bellman. ¿Ya? La vamos a formalizar matemáticamente. Pero se fijan que la matemática hasta el momento ha sido súper poca. ¿Hemos identificado secuencias de decisión? Sí. ¿Aprendimos a dibujarla en un grafo? Sí. ¿Vimos que eso se basa en hacer a cada paso una decisión y después ver lo que puedo hacer con el futuro y ver el estado? Sí, Bellman. Vimos problemas secuenciales, concepto. Decisiones de Bellman, concepto, y no hemos hecho ninguna ecuación. Ustedes cuando se vayan a un libro, incluso el Lieberman, se van, pero de una a la ecuación, y a veces, desde mi punto de vista, no se entiende mucho. ¿Ya? Déjenme hacer esta introducción conceptual de un ratito, porque es necesario para que ustedes después lo puedan reconocer en la industria. Y lo van a reconocer en muchas partes. Como por ejemplo un problema secuencial de de cómo van a hacerle la oferta a una cierta persona en su historial de navegación para que les compre tal o cual cosa. Ah, pero es que yo le conozco el historial de navegación de que se metieron a Wix o a Amazon o a lo que sea. Con eso puedo hacer un sistema recomendador. Y esos problemas son todos de secuencia. Todos, todos, todos. Hay otra pregunta. Gracias. Profesor, ¿el hecho que haya un solo objeto de uno es particular para este problema? Sí, es particular para este problema. Sí, sí, sí. Sí, pudieran haber más objetos de un tipo. Sí, no hay problema. De hecho, por ejemplo, en el problema de la bodega todos los objetos son iguales, son puros pallets, por ejemplo. ¿Ya? Sí, sí es particular este problema, era con fines docentes nomás. ¿Ya? Eh, ahora, ojo, que es particular para el problema del knapsack 01, no es particular para el set de datos. El knapsack 01 funciona así, ojo para los dos. Eso sí, ya, Gustavo también. Lo mismo, el knapsack 01 funciona así, ¿ya? Porque si no es otro tipo de knapsack. Ya, vamos a la formalización matemática. Volvamos a la matemática. Ya tenemos la formalización de un problema secuencial de decisiones de tipo discreto. Ahora, Gustavo, de nuevo, sabemos el estado, sabemos el control y el estado es S, el control es X, tenemos un periodo en el cual vamos a hacer la observación y vamos a tomar las decisiones en esa secuencia de periodos. El estado va a ser un resultado de cómo venía el sistema de ingeniería en el estado previo, T-1, y de la decisión que yo tomo. ¿Ya? Y esa transformación phi, transformación de estado, va a depender de la naturaleza de cada problema. En el caso de la mochila, te iba restando capacidad de la mochila. En el caso de la bodega, te va ajustando, conservando el flujo de la bodega. En el caso del auto, te va cambiando la posición del auto. ¿Ya? Entonces eso depende del problema. Que esto sea máximo o mínimo también depende del problema. Puede ser máximo profit, minimización de costo, que es los clásicos, o maximización de calidad de servicio, que son las cosas que hemos visto hasta el momento. Y este G es el reward, que también ustedes lo van a ver cuando los que que espero que sean muchos, que estén estudiando redes neuronales por su cuenta, los felicito. Cuando ustedes vean el reward de una
de un esquema de reinforcement learning, el reward, esto es el beneficio o el costo unitario que me lleva cada decisión en cada periodo, es el G. Esa es la definición matemática. Ya la habíamos visto más arriba, pero todavía sin haber explicado nada. Ahora ya la estamos viendo y ya sabemos qué es cada una de estas cuestiones. Que es el control, que es el estado, que es el G, que es el phi, que es el máximo, el mínimo y la secuencia. Con eso, habiendo definido eso, que es lo que está ahí, que es lo que acabo de explicar, lo que hice acá es un ejercicio y me voy a permitir pasarlo un poquito más rápido porque ya lo expliqué en palabras, pero volvamos al knapsack 01, pero ahora más que con una abstracción con esa tablita particular, sino que con una tablita genérica. Y esa tablita genérica va a ser, aquí está borrado esto, no sé qué pasó ahí, pero me falta, estaba un poco informal, no tenía los límites como corresponde. Supongamos que hay una maximización del valor que ustedes se quieren llevar al bolso, está la capacidad del bolso que le puse cap, en este caso le puse volumen, peso, da igual, y la decisión es binaria. Este problema, para formalizarlo, Learning Goal 3, ¿qué es lo que quiero mostrarles ahora? A través de más de un problema, y después me voy a ir a un PDF, chiquillos. Quiero mostrarles a través de más de un problema, es decir, ya, profe, no explicaste el concepto, ya te la compro. No explicaste el proceso secuencial de decisión en tiempo discreto. Pero ¿cómo identifico todas estas cuestiones? ¿Cómo se identifican? ¿Cómo yo sé qué es G, qué es phi, qué es max, qué es min, qué es qué? ¿Cómo yo lo hago? Entonces, hagamos un par de ejercicios. Hagamos un ejercicio facilito, que es el knapsack de libro, digamos, y hagamos uno difícil después, que lo voy a hacer desde, no sé, voy a tratar de mezclar dependiendo de cómo vaya el tiempo, pero que me gustaría resolvérselos en Excel también. Lo que no sé si es les compartí el Excel y si no se los hago a medio tiempo. PD de... Sí, se llama Apoyo Clases PD, lo que les dejé en el material de apoyo de la clase 8 del Canvas, que lo estoy mirando ahora, se llama el material de apoyo PD. Cuando puedan, no todavía, porque todavía no llego, lo abren, ¿ya? Lo abren en sus computadores para que podamos, o si no me miran nomás a mí, igual yo voy a ir explicando ahí en la pantalla, ¿ya? Entonces, objetivo de aprendizaje ahora, ya supimos lo conceptual y ahora nos vamos a poder transformar a esta forma. Porque ya, bonito todo lo que vayamos a hacer después, pero si no sabemos reconocer esa forma estrella, no va a poder ser nada. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se hace esa forma estrella? Con un ejemplo chiquitito, vamos al knapsack 01, que ya lo entendemos, ya sabemos el problema del bolso. Y lo único que nos falta resolver en este problema, porque el X ya sabemos que es el control, el X subía el control, pero ¿cuál es el estado? Perdón. ¿Cuál es el estado? Y el estado es la capacidad remanente, como súper bien dijeron ustedes mismos, el peso, o en este caso el volumen. Bueno, es el volumen remanente. Pero como está escrito acá, dice que claramente dice que el estado del bolso en la iteración o en la decisión t-ésima depende de cómo estaba el bolso en el estado anterior. Yo le puse D en el problema, ustedes miren su propio PDF más arriba, y de la decisión de qué voy a tomar ahora. O sea, si me quedan tanto remanente, yo tomo la decisión de poner un objeto, sé cuántos kilos me quedan, y por ende sé cuántos kilos voy a dejar después de poner el objeto. Acá, exactamente lo mismo, con el volumen, pero dice que depende explícitamente, perdón, acá está, pero dice que depende explícitamente de todos de los anteriores. Entonces, lo que uno puede hacer de manera muy habitual en este tipo, en el curso y también en estocástico, los que están, la mayoría está conmigo en estocásticos también, es que miren lo que voy a hacer. Fíjense que por definición, lo que uno tiene adentro, lo que uno le queda después del bolso, es todo lo que metió al bolso se le sustrae a la capacidad total. Entonces, si uno suma hasta el K-1, etapa, uno va a saber que lo que queda en el bolso después de K-1 va a ser el SK-1, ese es el estado. Pero si uno hace una abstracción después, al decir, mira, pero ¿qué pasa si yo ahora tomo otra decisión por sobre esa anterior? Me voy a dar cuenta que esa decisión nueva va a restarle ese volumen K si es que yo decido hacer esa acción.
Y por ende, esta definición que antes, que aquí llega hasta S sub K, es exactamente igual a K menos la misma sumatoria de J igual a 1, pero ahora hasta K, del volumen J por el XJ. Pero es escrito en el genérico. Pero si uno lo escribe tomando este término separado de este término, se puede escribir de esa forma. Y esa forma sí depende del estado anterior y de la decisión actual. Ah, y ahí sí que se me conforma el problema secuencial de decisión de tiempo discreto. Efectivamente. Ahí se conforma el problema secuencial de decisión de tiempo discreto. Y por ende, puedo afirmar, ya ahora no solo conceptualmente, sino que ahora matemáticamente, digo con toda propiedad, el knapsack 01 tiene forma de problema secuencial de decisión de tiempo discreto. ¿Y cómo yo lo reconocí? Bueno, encontré phi. No he dicho cómo encuentro g, pero g es trivial. G es lo que ganan por incluir un objeto, simplemente el valor. Pero, profe, no depende de S. Sí, no depende, no importa. Si no depende, es como que si le pusiera un 0 acá, más 0 por SK menos 1. No importa. Si es que dependiera de otra cosa, molesta. Si no depende, no importa. Es más fácil todavía. Ya. Por ende, el problema del knapsack, escrito en una forma rara, se puede escribir de esta manera. Y este es un PSTD. Es un problema secuencial de decisión de tiempo discreto. Y por ende, todas las eh, propiedades y métodos que yo vaya a definir más adelante son aplicables al knapsack. ¿Ya? El break. Sí, ahí me escriben. Ya voy con el break. Sí, buen punto. Te lo hago ahora. Ah, me lo enviaste privado, sí. Hagamos el break ahora, no hay problema. Ya son 15:42 en mi reloj y corto, me desconecto. De hecho, voy a ir a hacerme un café. Me desconecto 10 minutos y comenzamos después. Paramos, ¿ya? Justo para otro ejercicio, que esté en un ratito más. Hasta un ratito más. Estimados, de vuelta, buenas tardes. Porfa, lo habitual para saber si no estoy un poco desconectado y eso, por favor. Si me escuchan y eso. Se escucha bien, profe. Súper. Gracias a todos. Ya, sigamos. A ver, recuento cortito. Me han preguntado varios, entre medio del tema de la prueba. La prueba es hasta el final del capítulo de cadena de suministro de programación entera y combinatoria hacia arriba, es decir, como hasta los primeros minutos, 15 minutos, habrán sido 20 minutos del primer bloque de esta clase. De ahí para atrás, todo esto que es de programación dinámica no va a entrar, ¿ya? Así que para que tengan eso, me lo habían preguntado, ya lo había dicho, pero lo repito porque muchos me lo preguntaron, habrán llegado tarde. Lo otro es del propiamente tal del contenido ahora. En programación dinámica vimos el concepto de decisiones en secuencia, tanto conceptualmente, para que lo reconozcan desde, digamos, un enunciado, desde un relato, también matemáticamente, a través del problema secuencial, en su forma G de st-1, x de t, sujeto a que s de t igual a phi de st-1, x de t. Y adicionalmente dijimos, bueno, ¿qué problemas calzan dentro de esta estructura? Y vimos eso tanto conceptualmente como matemáticamente. Un ejemplo, un ejemplo que fue el de la mochila, el knapsack 01. Y ahora vamos a ver el uncapacitated load sizing, que es el problema de la bodega, pero sin capacidad. ¿Okay? Que como su versión más simple. Con capacidad también es un problema secuencial de decisión en tiempo discreto, pero lo vamos a ver sin capacidad como para simplificar un poco, ¿ya? Después les voy a hacer un ejemplo, de hecho, sí, dependiendo de cómo me vaya un poquito con el tiempo.
Vamos con el ejemplo. El problema de la mochila, el problema del lot sizing, el problema de la bodega, es el problema que ustedes ya conocen respecto de hacer pedidos en un cierto periodo a una determinada fábrica o decidir cuánto voy a fabricar, ver si realmente eso pudiera ser una decisión continua, puede ser un pallet, lo voy a poner entero. También está la decisión si decido o no producir, que pudiera tener un costo fijo, la apertura de la fábrica, así como tenía en el problema de N capas. Después yo observo lo que me llegó desde el periodo anterior y digo qué es lo que voy a dejar en stock al final de ese periodo. Siempre abasteciendo una demanda de ese periodo. Y se me conforma ese problemita que se define por la clásica conservación de flujo y lo vamos ahora a agarrar, digamos, de nuevo, pero ahora con el objetivo de que podamos hacer la transformación, que en este caso es súper simple porque es reconocer nomás. Y más encima el estado se llama S y el stock es el estado, así que es súper derecho. Pero vamos a reconocer y transformar, hacer la pequeña transformación para darse cuenta que el uncapacitated lot sizing también es un problema de secuencial de decisión tipo discreto, ¿ya? Y vamos con eso. Entonces, ¿cuál sería el modelo? X, variable de decisión. Si decido o no producir en el periodo, ¿ok? Bueno, decido no pedir, si es que fuera un pedido. Después, ¿cuánto decido producir o pedir en el periodo? Que sería el monito en rojo, que es justo que está al lado. Y después el S, el stock del producto que yo dejo al final de mi gestión, o sea, al final del periodo. Aquí, ojo con lo que les voy a decir, hay una pequeña, un pequeño tema de modelación que se me confunde mucho, no todos, pero muchos, y muchas veces, me pasa todos los semestres, es que el subíndice que yo le ponga a ese stock depende del modelador. Si ustedes quieren llamarle ST al stock que a ustedes les llega al inicio del periodo T, y lo que ustedes dejan para el periodo T más 1 al final del periodo T le llaman ST más 1, y hacen correctamente en la misma conservación de flujo con esos subíndices, good, está bien. Está bien esa modelación, pero tienen que entender que es el stock al inicio del periodo. ¿Ya? Si es que ustedes lo entienden como que es el stock que ustedes dejan, entonces tiene que ser el stock que viene desde el anterior y que ustedes dejan al final del periodo. Tienen que ser siendo consistentes con esa anotación. Ambas modelaciones están bien. ¿Ya? Me han preguntado hartas veces lo mismo y se los he repetido a todos igual a respecto de, digamos, de las evaluaciones, digamos. Y no hay problema que me pregunten. Está bien que me pregunten y por eso se lo estoy aclarando. Las dos están bien. No, no es que, pero es que dice acá, la pauta dice acá. No, las dos están bien. Y se les reconoció a todos, así expresamente les dije. Así que está bien para los dos lados, pero tienen que entenderlo. El modelador decide. Y el resultado es el mismo, de hecho. Lo meten al programa y les da igual. Sí, es un tema de cómo se modela nomás. ¿Ya? Después de eso, están las tres decisiones y ahora están los costos. ¿Cuáles son los costos? Bueno, está el costo fijo de si hago o no el pedido o de abrir la fábrica. Es lo mismo que en la primera capa de las tres capas. ¿Cuánto produzco? Lo mismo de la primera capa de las tres capas. Costo variable de producir. Y después el almacenaje, que esta vendría a ser la segunda capa. En la segunda capa está el costo de almacenaje. Supongo que ahora es como que si la fábrica tuviera por cada una bodeguita chica dentro de la fábrica. Es lo mismo. Y hay un costo de almacenar. Estos son los tres costos, por ende, los tres costos variables por cada una de las tres variables, me van a conformar los costos totales y yo los tengo que agregar por todos los periodos. Listo, está la función objetivo. No perdamos de vista el objetivo de esto, que es transformarlo después a un PSTD, un problema secuencial de decisión. Después, no sin mucha vuelta que dar, conservación de flujo. ¿Cuál es la conservación de flujo? Bueno, la acabo de dibujar acá, es lo que define el problema. Esta conservación de flujo es eso. ¿Conozco el estado inicial? Sí, me lo tienen que dar en el enunciado. Si no me lo sé, tengo que hacer muchas cosas tengo que resolver tantos estados iniciales como tenga espacios de pallet la bodega y se pone difícil. ¿Qué otra decisión tengo que tomar? Esta simplemente para repasar objetivos de aprendizaje previo. Gran M. ¿Para qué? Para activar costos. ¿Cuál costo? El costo fijo. ¿Cómo lo activo? Pero es que si decido producir, tengo que abrir la fábrica. Pero esa estructura de si A, den B, si A implica B,
Es una gran M. Listo, gran M. Si es que decido abrir X, entonces puedo producir. ¿Ya? Si es que no, entonces la producción es 0. Bueno, ¿cuál sería por un buen candidato? La capacidad, si la conocieran. En este caso no la conozco, porque dije que era sin capacidad. Los buen candidato, si no tengo la capacidad, pudiera ser, no sé, la cantidad total de demanda, como dice ahí, o cualquier otra, o un número muy grande al final del día. Si fuera la capacidad, y el problema en vez de llamarse ULS, se llamaría CLS, y sería el Capacitated Load Sizing, ¿ok? Con capacidad. Es así de simple, ¿ok? Entonces, teniendo eso, ustedes dicen, ok, este es el modelo, este es el modelo, este es el problema, tengo todos los ingredientes, ¿qué es lo que controlo? Ah, tengo que pensar, los controles están acá, no hay nada que pensar, están acá, pero lo explico. Lo que ustedes controlan como bodeguero son lo que piden y si es que piden o no. No hay más. Ustedes solo pueden observar el inventario, ¿ya? Solo pueden observar el inventario y por ende de ustedes, el stock, es el estado. Los periodos, que son parte relevante dentro del problema secuencia, es el tiempo, simplemente, del 1 al t. Y por ende tengo todo lo que quiero. Todo lo que quiero, ¿por qué? Porque ya lo demás es empezar a reconocer términos. ¿Qué es lo que tengo que reconocer en un problema secuencial? Está más arriba, pero para no ir a buscarlo y no estar cambiándome cada rato, es un máximo, en este caso es un mínimo de G de T, de T igual 1 hasta T grande, del estado anterior, de la decisión actual, sujeto a que el estado en el que dejo mi sistema va a ser igual a una función de transformación que depende del estado anterior y de la decisión actual. Ese es el problema. Entonces, primera cuestión que puedo reconocer es el phi, la transformación de estado. Y es trivial. ¿Por qué es trivial? Porque la transformación de estado es directamente reconocer la ecuación de transformación de flujo. Lo que yo dejo al final del periodo en la bodega, SDT, es igual a lo que había, más lo que pedí, más lo que produje, perdón, o pedí, depende de cómo se mira, menos lo que me demandaron. Ese pedacito define la transformación de cuánto me va a quedar en la bodega, que es justamente lo que el problema requiere. Cómo se transforma la capacidad de la bodega, es decir, el estado, después de tomar una decisión. ¿Depende de S? Sí. ¿Depende de Y? Sí. ¿Depende de X? Ah, no. ¿Me molesta? No, porque no está. Si dependiera de otra cosa me molestará, pero si no está, es como que le pusieran acá un más, control Z, control Z, control Z, control Z, ahí. Como que si a esto le pusieran un más, uy, sigue molestando. Lo voy a borrar mejor. Cortar, borrar. Borrar, ya. Es como si es que esto no aparece, no me molesta. Si apareciera otro término, ahí me molestaría, otro término variable, digamos, porque esto es una constante, el de la demanda es una constante. Pero como no aparece, es lo mismo que si ustedes acá sumaran o restaran un 0 por xt. Pero digamos, si les molesta no verlo. Pero en estricto rigor, cuando hay algo, una variable que está ausente, simplemente no molesta, no está. Si apareciera otro, un SDT menos 3, o apareciera un X de T más 1, eso no sería. No sería un problema, una transformación del tipo secuencial de tiempo discreto. Pero cuando no aparece, no hay problema. ¿Okay? Después de eso, la función de beneficio. Esta es un poquito más complicada, pero no mucho más complicada. La función de beneficio, que está acá, tiene que depender del estado anterior y de la decisión actual, del SDT-1 y del XDT. Es decir, del control en el periodo T, que es el control es X e Y, y del estado del stock de la bodega que en el periodo anterior. Pero cuando uno la observa al natural, depende del XDT, ticket, depende del IDT, ticket, pero depende del SDT. Y eso no ticket, porque este es SDT-1. ¿Cuál es el cambio fácil? Pero yo sé que este es phi, yo sé que esto es phi. Y phi lo acabo de calcular y phi sí depende de esas otras. Entonces reemplazar simplemente ese valor acá. Cuando uno reemplaza, le queda esa expresión. Que esa sí que cumple con que depende de esas tres variables. ¿Ya? Es un simple reemplazo, nada más. Conclusión, el Uncapacitated Load Sizing es
un problema secuencial de decisión en tiempo discreto. El Uncapacitated Load Sizing tiene una función G de t, una función phi de t, una función variable de control, variable de estado, y tiene todos los ingredientes, ¿no?, de un problema secuencial de decisión en tiempo discreto. Por ende, segundo problema que acabamos de transformar. ¿Ya? Se puede, entonces, con todo lo que voy a hablar más adelante, que es todo el principio de optimalidad de Bellman, ahora llevado a la matemática, se puede resolver también este problema. ¿Ya? Vamos ahora con el principio de optimalidad de Bellman. Aquello que observamos cualitativamente como uno de los primeros objetivos de aprendizaje, que era reconocer que cuando yo dibujaba ese mapa y lo ponía en un grafo, o cuando yo dibujaba la decisión del bolso del knapsack 01 y lo ponía en un grafo, me daba cuenta que en cada nodo del grafo tenía una estructura tal que yo en cada paso, en cada nodo, iba a tomar una decisión que solo dependía de donde yo estaba parado, y que esa decisión unívocamente me iba a llevar a un nuevo estado, que era una nueva esquina, una nueva capacidad del bolso, una nueva capacidad de la bodega, por ejemplo. Esa estructura se puede formalizar matemáticamente a través de lo que se llama el principio de programación dinámica, DPP, Dynamic Programming Principle, en los libros o en los videos de YouTube que busquen. Se van a encontrar con mucho material relacionado con Reinforcement Learning. Pero eso es muy avanzado. Váyanse por todo lo que tenga que ver por Dynamic Programming primero, que eso son las bases. Para poder aprender lo otro se puede, pero si no conocen primero las bases, se van a andar perdiendo un poquito, ¿ya? Pero esto es, lo que les voy a explicar ahora es cómo entiende Bellman, cómo entendió Bellman en su versión determinista, el principio por el cual uno pudiera resolver estos problemas. Y el principio es el siguiente. Para hacer el principio, primero uno tiene que hacer una definición. Y esa definición es que en vez de mirar el periodo completo, el horizonte completo de optimización, ustedes empiezan a descomponer el horizonte. Si el horizonte es 1 hasta t, ustedes en vez de mirar el 1 hasta t, a Bellman se le ocurrió, bueno, ¿por qué no miro desde k hasta t? ¿Por qué no miro pedacitos de la optimización? ¿Ya? A ver qué pasa si es que yo la miro por pedacitos. Y dijo, bueno, para poder hacer esa mirada por pedacitos tengo que definir esos pedacitos. ¿Ya? Y dijo, por ejemplo, definamos la optimización desde el punto K hacia el final del periodo. Y la definió de tal forma que define un determinado estado en el que recibe, me voy a agarrar del ejemplo anterior, pero esto es genérico, en el que recibe la bodega, en el que recibe la mochila, en la esquina en la que está parado, asume que está en una cierta capacidad de mochila o que está en un cierto capacidad de bodega, con stock de bodega, y asume eso como un dato. ¿Ya? Yo tengo este dato, SK-1, pero estoy parado en el periodo K y quiero saber cuál va a ser mi beneficio cuando yo miro desde K hasta el final del periodo. ¿Ya? Es decir, yo las decisiones que voy a tomar van a estar desde K hasta el final del periodo. Y por ende me voy a preocupar de todo, sí, la misma función de valor, pero nuevamente entre K y T mayúscula. Por su parte, las transformaciones de estado se van a dar igualmente con la misma estructura funcional, S de t igual phi de t. Siempre va a ser la misma. Pero el dominio de esta restricción, o sea, las veces en las cuales uno las va a evaluar, va a ser simplemente de K hasta el T-1. ¿Por qué eliminó el último? Ya voy a explicar por qué en un poquito tiempo más. ¿Ya? Ya lo explico. Necesito más materia para explicar por qué tuve esta pequeña cuidado de ponerlo hasta T-1. ¿Ya? Cuando Bellman dijo esto, y dijo, ok, yo voy a mirar este pedacito, ahora en vez de mirar todo el T, voy a mirar desde el 1 al T, voy a mirar desde el K hasta el T, y miro el pedacito de decisiones que quedan para adelante, de K para adelante, dijo, es porque yo quiero en realidad darme cuenta que
eso que vi en el grafo, que esas decisiones que yo estaba tomando se toman paso a paso, es decir, en cada nodo parecer que yo me preocupo solo del periodo en el que estoy parado y cómo voy a dejar el sistema después que me vaya. Eso es una abstracción que suena súper obvia después que uno la ve, pero a él se le ocurrió por primera vez y es súper inteligente lo que se le ocurrió porque esto permite desarmar el problema en problemas chiquititos. O sea, en vez de tener un problema gigante que es ese árbol grandote, ustedes separan muchas veces en cada uno de los grafos chiquitos, en cada uno de los estados chiquititos y toman una decisión súper simple. Y esa decisión es solo del periodo. Si ustedes saben el estado, ustedes en todos los en nodos van a tomar la misma decisión, o sea, la misma estructura de decisión. Van a tomar una decisión cortita que depende solo del estado actual. Y con esa decisión cambian el estado y que alguien más, otra persona, otro procesador, en otra parte del mundo se pudiera hacer cargo del otro problema. ¿Ya? Entonces, esta estructura es súper inteligente, digamos, y esta estructura es la siguiente, que se llama, esta también se le llama la ecuación de Bellman. ¿Ok? También se le llama la ecuación de Bellman, o principio de optimalidad de Bellman, o Dynamic Programming Principle. ¿Ok? Esa la van a encontrar de distintas formas. Dicho muy coloquialmente en español, es la base de la programación dinámica, que es digamos, esta ecuación recursiva. ¿Qué dice esta ecuación recursiva? Dice que yo, para encontrar ese pedacito de optimización que va desde K hasta el final del periodo, ¿ya?, pudiera yo resolver un problema chiquitito que solo se encarga de la decisión en el periodo K, tomando en consideración lo que yo me voy a ganar en ese periodo K, que es el G, en el estado en el que me entregaron el sistema del periodo precedente, y solo me enfoco en la decisión que estoy tomando. El estado en el que yo voy a dejar el sistema, por su parte, depende nuevamente de cómo me entregaron el estado, de cómo me entregaron el sistema, y depende de la decisión que yo tomo. Y esta información yo se la dejo a gente que viene, que puede ser otro procesador, otro computador, otra persona, para que él se pare en el otro nodo y resuelva eso. ¿Ok? Entonces, cuando eso pasa, yo puedo separar el problema. Y lo separo en secuencias. ¿Ok? Esta decisión chiquitita, esta proposición chiquitita, además, matemáticamente es súper fácil de demostrar. No sé si la hice, y de hecho, si no la hice, se las dejo escrita, mano, no la voy a desarrollar en escribirme, pero está acá. Está acá. De hecho, no necesito hacer ese ejemplo. Ustedes ya saben, separabilidad del semestre pasado. Eso lo veía cuando lo veía yo, pero ya lo ven del semestre pasado. Aquí está la demostración. La demostración, chiquillos, es bastante simple. Es bastante simple, y la demostración es simplemente ir abriendo la definición. Veamos verifiquemos la proposición. Esto en realidad es una demostración. Le puse verificar porque a veces no me gusta hacer demostraciones, pero creo que está interesante de ver por qué se cumple este principio que les expliqué acá. ¿Por qué se cumple este principio? Y la única gracia de esto es tomar la definición de nuevo, en forma que la saco de acá, la definición está acá arriba, de qué es lo que dice Bellman, de qué es digamos, la optimización, y voy separando en pedacitos la decisión. Si la partí separando en K, después tengo el K más 1, y el K más 1 lo puedo separar en el K más 2, y el K más 2 lo puedo separar en el K más 3, que es exactamente lo que estoy haciendo acá. Entonces, tomo el K, lo hago por definición y ocupo la proposición. Al separarlo, a tomar esa definición que la escribí acá, ¿ya? Al tomar esa definición, puedo separar y poner la definición acá. Al poner la definición, me aparece todo lo que me faltaba del problema, por decirlo de alguna manera, pero con el cuidado que este pedacito comenzaba de K más 1. Comienza de K más 1. Cuando comienza de K más 1, entonces yo al inicio de la sumatoria puedo poner el K.
Y como al inicio de la sumatoria puedo poner el K, entonces puedo recomponer, ¿ya? Esa es una forma de verlo, como una equivalencia para los dos lados se puede hacer. Se puede sacar o poner desde el primero de la sumatoria, de modo de que te aparezca la definición original o te aparezca la ecuación de Bellman. Es simplemente hacer esa separación. Exactamente lo mismo con los S. Aparecen y desaparecen en la medida, entre comillas, que aparecen y desaparecen. No los dejen bebido, un tema de nomenclatura solamente, ¿ya? Entonces, esta ecuación que está acá, para los que no se acuerden de programación, yo sé que hace rato programación, pero si no se acuerdan, o alguien le hace sentido alguna ecuación que hayan visto en programación, ¿esta ecuación les suena algo raro? ¿Algo que hayan visto en programación, no sé, Recabarren, Bairetti, Álvarez, ¿les suena de computación? ¿No? Súper bien, Felipe, gracias. Es una recursividad. Súper bien, Felipe. Esta es una ecuación recursiva, chiquillo. Y seguramente programaron algunas cuantas en programación en su momento. Y esta es una, súper bien, Felipe, gracias. Es una ecuación recursiva y ustedes la pueden resolver exactamente de esa misma manera que adoptaron en programación. ¿Dónde está la dificultad? Todos, Felipe, ¿dónde está la dificultad? La dificultad está en lo anterior que les dije, está en reconocer, porque ya como ustedes ya saben resolver estas ecuaciones, en realidad uno, en términos de computador, ustedes pudieran meterla en computador y resolverla, porque ya saben programar ecuaciones recursivas. Pero ¿qué es lo que necesitaban en una recursividad? Necesitaban saber el valor inicial y el final. Y aquí es donde me devuelvo a lo que les dejé pendiente. ¿Por qué cuidadosamente llegué hasta el t-1? Porque en el t uno tiene que suponer, hacer un supuesto de qué es lo que va a pasar. Y ese supuesto de qué es lo que va a pasar en el último periodo, para poder resolver una ecuación recursiva, como esta que está acá, necesariamente va a pasar porque ustedes tengan algún tipo de conocimiento del negocio en el que están metidos. Felipe, déjame que te he visto tan participativo ahora y te pone atención. Que a lo mejor se te ocurre, y si no, no importa. Felipe, imagínate el problema del lot sizing, de la bodega. Imagínate que al final del periodo, en realidad lo que tú pudieras hacer es simplemente ese T grande en un tiempo tan lejos que en realidad lo que tú en ese momento estás pensando es dejar el negocio. Te pregunto, ¿cuál sería el stock que tú como dueño de esa bodega dejarías en la bodega al final del periodo? No dejaría nada. Maravilloso. Esa es la respuesta. Gracias, Felipe. Dejar cero stock. Dejar cero stock. ¿Y está en alguna parte del enunciado? ¿Está en alguna parte del problema? ¿Está en una parte de Bellman? No. Porque esa idea que se le ocurrió a Felipe viene de haber entendido el negocio. ¿Ya? Entonces, ese pequeño cosito sin ese pequeño ocurrencia del negocio, no se puede resolver esta ecuación. Porque no, la ecuación no está estabilizada, la ecuación recursiva necesitan el inicio y el final. Necesitan saber de dónde se parte. ¿De dónde se parte la mochila? La capacidad del bolso. ¿De dónde se parte en el camino? Bueno, del punto inicial del auto. ¿De dónde se parte en la bodega? Del stock inicial de la bodega. ¿Dónde se llega? Bueno, donde tengo que llegar en el camino. Bueno, lo más lleno que pueda estar la mochila. Bueno, cero en el caso de la bodega. Súper bien, Felipe, gracias. Entonces, ojo con esto que les estoy diciendo. No para la otra prueba, porque no entra en la otra prueba, pero para después. Cuando uno está en un problema de programación dinámica, necesita conocer no solo la mecánica de la programación dinámica a través del principio de Bellman, sino que primero tiene que reconocer el proceso secuencial del tiempo discreto. Después tiene que modelar el problema, después tiene que reconocer la estructura de PSTD matemáticamente y luego de eso plantear la recursión de Bellman y resolverla. Y para resolverla, además, tiene que entender el problema y definir estas condiciones que probablemente no van a estar ni siquiera en un enunciado yo le digo enunciado, pero a ustedes nadie les va a decir en la pega, nadie les va a decir en el trabajo, oye, tienen que dejar cero al final, porque es obvio que deben dejar cero. ¿Ya? Es algo que ustedes deben definir como modeladores. ¿Ya? Se los dejo ahí también, dando vuelta, porque es importante
que se den cuenta de esas cosas cuando estén en presencia de un problema real, ¿ya? Gracias, Felipe, por cooperar ahí. Vamos a ver un... Sí, joder, me están ahí diciendo, pero voy a anunciar un... Yo les dejé en el Canvas, les dejé hartos, no son tantos en realidad, pero son problemas de prueba, son problemas de controles, y un problema en particular que es de una prueba que me gusta mucho, que se llama el problema no tiene un nombre, pero era de unas centrales eólicas, que no sé si lo tengo, lo iba a abrir, pero parece que lo tengo aquí mismo. Lo voy a enunciar, hay algunos que me están apurando, pero déjenme enunciar el problema, que por demás de logística de ambulancia se los dejo muy recomendado para la prueba que viene, también sirve, pero no es ese al que me refiero, sino que al segundo. ¿De qué año esto? Ya no me acuerdo. Este es el del 2012, ya, de 1 hora 45. Este es el problema del 2012, para que le echen una mirada. El año el pepino. Pero vamos al de programación dinámica. El primero era modelación, este es de programación dinámica. Ya, ¿qué es lo que vamos a hacer en este? A ver, ¿qué les pido, chiquillos? Los que ya estudiaron, sorry, pero los que no lo hayan mirado, como me queda poquito rato, lo que voy a hacer es, voy a leer, voy a explicar, dar pistas. Por supuesto está en la pauta, pero ustedes saben, el que estudia con pauta, al final del día no estudia bien. Hay que hacer los ejercicios solo y ya cuando uno no se la puede, recién mira la pauta. Si no, se los digo siempre, traten de no hacer eso. Entonces, vamos a leer, vamos a dar pistas y traten de hacerlo solitos, ¿ya? Traten de hacerlo solitos. ¿Para qué? Porque lo vamos a mirar, o puedo decirle a Raúl, no sé. Bueno, ahí vemos, depende cómo vaya Raúl con la ayudantía. Quizás pudiéramos reforzar la prueba. Bueno, eso lo decido después. Pero vamos, sea quien sea, vamos a después resolverlo o avanzarlo en su resolución, porque tienen todo, tienen el modelo, tienen el Excel, pero sigámoslo para que todos entendamos la lógica de resolución. Leo y después explico un poquito la lógica. Un sistema eléctrico, en el sistema eléctrico chileno, en el sistema eléctrico nacional, está planeando una inversión de gran escala con generaciones. Entiendan, este modelo, el del 2012, era cuando recién estábamos poniendo los parques eólicos en Chile, ahí en Los Vilos, entre Los Vilos y La Serena. Entonces, eso era en esa época, ahora ya son una realidad completa. Ya no estamos llenos de parques eólicos y somos uno de los países de la región con más generación, digamos, renovable no convencional de la zona. Así que entiendan también el contexto, ¿ya? Y bueno, están planeando y tienen que conformar unos jardines eólicos, que son básicamente los jardines eólicos, son superficies de terreno con varios molinos, y tienen que poner 8 plantas eólicas, las que tienen que ser desarrolladas en los siguientes 6 años, que era del 2013 al 2018. Y dice, a causa de la creciente demanda y una crisis energética, la cual ha forzado a cierre algunas centrales térmicas tradicionales. En esa época teníamos hartos blackouts, si no se acuerdan. Asuma que la demanda por energía de la región es conocida con certeza, lo que yo sé que siempre les he dicho que es falso, pero vamos a asumir que es así, y que deben satisfacer el nivel mínimo de la demanda acumulada que se indica en la tabla 1. ¿Qué significa eso? Que lo que tienen que instalar lo saben y que son eso. Y que no son 8 el año 2018, sino que en total, todo el periodo deben haber completado 8. O sea, en el año 2013 tienen que haber completado 1, hasta el 2014 2 en total, etcétera. Siempre es acumulativo, no es que tengan que hacer en total todas esas por año, ¿ya? Después de eso, dice, la construcción de cada planta eólica demora 1 año, lo que es bastante optimista en realidad, pero supongamos que sí. Adicionalmente, al momento de diseñar la construcción de una planta, se incurre en un costo fijo que es básicamente en esa época, y ahora todavía hay poco, había que traer algunos, digamos, técnicos, ingenieros y expertos en parques eólicos desde España principalmente, bueno, desde donde se comprara, puede ser Dinamarca, eventualmente los gringos, porque no había expertos acá. Entonces, la idea es que el traer a todo el staff de personas que te hiciera esta cuestión era un platal. Ahora, estamos con tantos expertos acá que hasta nosotros acá en la Universidad de los Andes, Rodrigo Astroza hace ensayos de hélices
el profesor de nuestra facultad y tiene instalada una cuanta hélices eólicas ahí cerca de la universidad, porque por los que no lo han visto, la instaló justo un poquito antes junto con el estallido social, entonces quizás no la han visto, pero tenemos una que está al lado del edificio y otra que está como un poquito más arriba en el cerro, como unos 500 metros quizás, más arriba. Pero bueno, eso en esa época no era así, no habían expertos en esta cuestión, y había que traer este staff y era carísimo. Entonces, había un costo fijo de traer a las personas, traer a la cuadrilla de expertos, que costaba supongamos 1.5 millones de dólares, ¿ya? Independientemente si tú decidías construir una o más, ¿ya? Para traer los expertos te costaba eso, era sí o sí. Después de eso, podías ver si construías una, dos o más, y eso tenía un costo adicional, y ese costo por cada planta, por cada jardín, era el que se indica en la tabla, que está acá, ¿ya? Ese que está acá. 5.4, 5.6, etc. Después de eso, lo otro que pasaba es que además por la capacidad de personal, a lo más 3 plantas podían ser construidas en el periodo de construcción, en el periodo, y lo otro es que tienen una forma de esta figura que es la que me voy a gastar un poquito en describirles en un poquito más, como para que tomen la intuición de por qué es importante la programación dinámica, que tienen estos costos, tienen estructura. Vamos por las preguntas. La pregunta A es, identifique los componentes del problema secuencial de decisión en tiempo discreto, es decir, el phi, el x, el g, el s. ¿Ya? Eso valía poquito, digamos, no era relevante. Después planteé el PST, que es máximo o mínimo de la sumatoria de los G sub t, sujeto a que S de t igual phi de t. Planteé la ecuación de Bellman. Pesan tampoco porque es la materia, es directo, pero había que identificar justo los puntos que estábamos reforzando, que son los mismos learning goals que acabamos de repasar hoy, eran los mismos del 2012, ojo con lo que estoy diciendo, y tenían que hacerlo los alumnos. Y el cuarto, que era ya el más trabajoso en términos de hora hombre, y que ahí es donde ya desplegaban todos sus conocimientos, era desarrolla y resuelve el problema. ¿Ya? Desarrolla y resuelve el problema con la técnica de programación dinámica. Entonces, déjenme hacerles un pequeño comentario antes de que ya voy, hay muchos me andan diciendo que cierre, pero déjenme explicarles un poquito para que, porfa, hagan este ejercicio. O sea, es un ejercicio que está pintado para que puedan desarrollar todas las habilidades juntas de lo que vimos hoy. ¿Ya? Y para poder desarrollarlas, les voy a hacer una pequeña explicación de que les motive por qué pudiera ser relevante el tener en consideración un esquema de decisión dinámico. Y déjenme ahora hacerles el comentario. Fíjense en esa tabla que está ahí. Fíjense en esa tabla y vamos a hacer el siguiente gráfico. Vamos a hacer el siguiente gráfico en el que hay tiempo en años, pues ahí son años, del 2013 al 2018, y aquí vamos a poner la plata, ¿ya? Los costos en este caso. Solo los costos variables. Quiero enfocarme en los costos variables. Y los costos variables, supongamos que, por simplicidad, supongamos que la base aquí está en 5. En vez de un 0, aquí estamos en 5. Ese punto es el 5, para no dibujar desde el 0 para arriba. Y aquí está el 5.2, 5.4, 5.6, 5.8. ¿Ya? 5.2. Está un poquito grueso el lápiz. 5.2, 5.4. Voy a poner los puntos nomás, pero no, a ver, déjame, voy a achicar un poquito el grosor. Si mejora esto. Ya. Necesito 8 puntos, entonces ya, vamos a poner los 8 puntos. Necesito 8 puntos. Punto 1, punto 2, punto 3, punto 4, punto 5, punto 6, punto 7, punto 8. ¿Ya? Punto 6, punto 5, punto 4, punto 3. Son todos 5 puntos algo. ¿Ya? Estas son la plata. Después de eso, periodos, ¿cuántos son? El 13, 2014, 2015, 2016, 17, 18.
Disculpen, el lápiz está un poquito inestable, mi tablet, que lo tengo aquí como escribiendo con mouse y todo, por eso estoy tan chueco, ¿ya? Ok, vamos poniendo los valores. ¿Qué es lo que dice? El 2013 dice 5.4. 2013, 5.4. 2014, 5.6. 2015, 5.8. 2016, 5.7. 2017, 5.5. Más o menos. 2018, 5.2. Y esa forma, profe, ¿por qué esa estructura de costo? Párense en el 2012, porfa, en sus cabezas. Párense en el 2012 en sus cabezas. Esa estructura de costo, quizás ese me quedó como chuequito ahí. La idea es que sea un poquito más bajo. Chiquillos, ¿saben lo que pasa con esto? Ustedes dicen, ¿por qué los costos son así? ¿Cuándo se ha visto una estructura de costos así? ¿Qué es lo que uno espera de los costos de las energías renovables no convencionales? Los costos de las energías renovables no convencionales han venido bajando en forma progresiva a través del tiempo. Y en realidad lo que yo pudiera observar entonces que el valor esperado de esto pudiera ser que en esta zona se comporta más o menos con lo que yo sé del mercado. Pero ¿por qué en esta zona tienen esa forma? Bueno, porque en Chile y en muchas partes del mundo, adelantándose a esto, lo que quisieron hacer fue adelantar las inversiones, el control, adelantar las inversiones para que las empresas se decidieran por invertir. Entonces, sabiendo que los costos seguramente venían de por acá, dieron subsidios para que esto se pudiera construir. Hicieron subsidios decrecientes hasta un cierto punto que los dejaron solitos en el mercado y que ellos se movieran solos. Pero ¿qué es lo que pretende ese subsidio? Es el bajar ese costo al inicio, de modo que las empresas se lancen a la piscina con el control, con la decisión de inversión. Entonces, la programación dinámica sirve como una herramienta para implementar políticas públicas. ¿Ya? Entonces, sí es importante este tema. ¿Ya? Entonces, les dejo ahí planteado el inception de por qué es relevante este tema. Al final del día, ustedes de todo lo verde no se tienen que preocupar, sino que se tienen que preocupar solo de la curva azul con más el 1.5 de traer a los expertos. Y con eso echarle para adelante con la programación dinámica. Pero créanme que esto, las implicancias de fondo son más grandes. ¿Ya? Entonces, ¿qué les pido? Traten de hacerlo solitos, por supuesto tienen la pauta, tienen el Excel, tienen todo, pero traten de hacerlo solitos y lo comentamos, ya sea Raúl o yo, lo comentamos en una clase futura para poder sacar dudas y hacer también la explicación de una buena cosa es que puedan abordarlo vía Excel. Y ahora justamente a mí me pasaba mucho en la clase que les permitía usar calculadora, pero estaban calculando ahí en tablas, en las hojas, y ahora que estamos en remoto, en realidad pueden usar el computador, les sale mucho más fácil, ¿ya? En esa época, imagínense que sus compañeros lo estaban haciendo a mano. Entonces, me calza muy bien ahora que se los pueda enseñar en Excel y que digamos, como una suerte de tarea prueba donde desarrollamos todas las habilidades de una sola buena vez. ¿Ok? Entonces, eso, chiquillos, quedamos hasta acá. Con esto completamos todo lo que es programación dinámica determinista. Voy a hacer una pequeña adenda de programación dinámica estocástica y se la voy a explicar. Eso acerca mucho más a lo que es Machine Learning, Reinforcement Learning y todo lo que tiene que ver con Artificial Neural Networks. No es que es un tópico que yo vaya a ver en el curso, pero se los dejo como inception para a todos los que estén interesados en el tema, porque esto es la base. ¿Ya? Eso, que estén súper bien. Y nada, pues, les voy subiendo los archivos durante el día que les debo. Gracias a todos, chiquillos, que estén súper bien. Y gracias por la asistencia, que son los más digamos, los más fieles al curso. Ya te ha bajado mucho la asistencia, me tiene preocupado. Así que a los que vinieron, gracias. Que esté bien. Chao, chao.